¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Sacar las cuestiones religiosas de los temas de Estado es una de las condiciones fundamentales de las democracias modernas. Esto es el principio de laicidad, que el Estado no intervenga en asuntos religiosos, ni la religión en los asuntos del Estado. Esto nos permite dialogar a partir de razones y argumentos y no de convicciones de fe. Hay quien dice que en México se está perdiendo precisamente este principio y han propuesto una reforma constitucional para reintroducirlo en la vida democrática. ¿Es una advertencia que tendríamos que tomar en cuenta o no? Hemos invitado a los principales proponentes de esta reforma a discutirlo esta noche en Espiral. Comenzamos. Desde hace más de 150 años, México está definiendo los alcances y límites del Estado laico. El Estado laico surge como reacción frente a los estados confesionales, es decir, frente a estados donde los principios religiosos eran los principios que regían al conjunto de la sociedad. El Estado mexicano es un Estado laico, lo cual quiere decir que las instituciones políticas con las que nosotros nos manejamos son instituciones en donde lo religioso ha sido, digamos, apartado para que en la esfera pública sea una esfera de todos, independientemente de las creencias de cada quien. Entonces la conformación de las leyes y de las políticas públicas ya no se hace en función de una religión, sino se hace en función del interés de todos, independientemente de la religión. Máxime cuando estamos en una sociedad plural. La laicidad lo que protege es la división exactamente de eso, de lo público y lo privado. Lo público para la política y lo privado para la conciencia de cada quien. Una definición de la laicidad que no comparten las autoridades religiosas, aunque respetan la separación entre Iglesia y Estado y la diversidad religiosa. La separación de las iglesias y el Estado, que es un principio que nosotros respetamos, pero estamos pidiendo que un derecho humano y fundamental, como lo es la libertad de expresión de los sacerdotes y de cualquier ministro de culto, sea respetado incluso en temas del orden político. A nombre de una libertad de religión integral, asociaciones religiosas denuncian los aspectos restrictivos de la laicidad, y en especial los artículos 24 y 130 constitucionales, que impiden a una persona profesar su religión fuera de los templos, o a un ministro de culto oponerse a las leyes del país. Lo que estamos proponiendo es que, sea cual fuera la persona, incluso un ministro de culto, que no esté de acuerdo conforme con la legislación que está viviendo, puede expresarlo públicamente, incluso desde el púlpito. Un legislador que quiera de pronto encomendarse una oración que se quiera hacer en un recinto público, etcétera, tampoco puede hacerse. Desacralizar el Estado laicista y dejarlo precisamente en lo que es el Estado laico, es decir, el Estado que está separado institucionalmente, pero que permite a los seres humanos vivir integralmente en coherencia su fe, incluso en los espacios públicos. Sin embargo, para los defensores de la laicidad, no se trata solo de un debate sobre la libertad de expresión. Y uno de los problemas que se ha vivido en los últimos 10 años ha sido precisamente eso, que el Estado ha sido incapaz de contener la embestida religiosa y la incidencia que tiene el poder. Cuando tienes a un cardenal que dice que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres, está cometiendo una falta constitucional. Es una provocación, digamos, jurídica la que está planteando el cardenal. Una actitud que, a decir de los especialistas, se ha acentuado en fechas recientes. La Iglesia Católica principalmente operó para la modificación de las reformas constitucionales en más de la mitad de los estados del país, para poner que un ser humano es persona desde el momento de la concepción. De la provocación se ha pasado a la acción. La intervención de la Iglesia fue muy fuerte en las elecciones pasadas de 2009, desde que sacaron, por ejemplo, el decálogo de los pecados, el obispo de Morelos, o la Iglesia en sí sacó una campaña que se llamaba Voto conforme al Evangelio. De hecho, en alguna entrevista Norberto Rivera dijo que si los partidos no adecuaban sus plataformas a las ideologías de la Iglesia, peor para los partidos. Por ello surgió la propuesta por parte de legisladores y asociaciones civiles de inscribir el carácter laico del Estado en la Constitución. Solamente se encuentra en un artículo. El carácter laico del Estado solo está en un solo artículo. Es decir, está en el artículo 3º y se refiere a la educación. Principalmente se trata
trata de reformar el artículo 40 para poner el principio de laicidad como una forma de Estado, para que quede el Estado mexicano se conforma como una república democrática, representativa, laica y federal. Podría plantearse a través de estos cambios constitucionales leyes reglamentarias secundarias donde sí podrían plantear algún tipo de sanción. Yo creo que es indispensable, para que no quede en letra muerta esta reforma de aprobarse, que venga acompañada de una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la que se exprese tácitamente que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Asuntos Religiones, tiene el deber de investigar posibles contravenciones a la laicidad del Estado. Independientemente del éxito de una u otra propuesta, una cosa queda clara: el centenario debate sobre el carácter laico del Estado mexicano aún no está por acabarse. Un tema que nos interesa a todos los mexicanos y que vamos a discutir aquí con nuestros invitados. Y les pido, como es tradición, en especial que sean ustedes mismas quienes se presenten. Comenzamos con usted, Rosaura Ruiz. Yo soy presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, soy secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, soy especialista en evolución y me gustaría hablar de por qué la laicidad es fundamental para el desarrollo de la ciencia. Me da mucho gusto tenerla aquí. Patricia Galeana. Bueno, yo soy historiadora, me dedico a estudiar la historia política de México, en particular el tema de las relaciones Iglesia-Estado. También soy defensora de derechos humanos, en particular soy feminista y soy consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esta noche, se festeja por tener a Miguel Ángel Granados Chapa, me da mucho gusto. Muchas gracias, Ricardo. Soy Miguel Ángel Granados Chapa, soy periodista, escribo en el periódico Reforma y en otros muchos periódicos de los estados una columna diaria y hago también a diario un programa radiofónico en Radio Universidad. Me da gusto tenerlo aquí. Rodolfo Echeverría. Gracias. Soy abogado, militante político muy joven, incursionado por la diplomacia y ahora estoy embarcado junto con otros muchos mexicanos, ciudadanos activos en la conformación de un grupo plural que se llama Ciudadanos en Defensa del Estado Laico. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Con este tema, uno se enfrenta en México a un dilema. Y es que todos apelan al Estado laico, de un lado y de otro. Escuchamos incluso las distintas posiciones, el reportaje hace un momento, y todos hablan de necesitar y querer un Estado laico. Sin embargo, a la hora de definirlo, se va definiendo de manera distinta. Entonces, les quiero pedir que arranquemos con las definiciones. ¿Cómo definiríamos lo que es un Estado laico? Bueno, el término laicismo tiene un origen desde la cultura griega. Laicos es aquello que está fuera de la jurisdicción de lo eclesiástico, o sea, es lo profano. Y, en efecto, ahora nos encontramos en nuestro presente en que hay dos tipos de laicismo. Se habla de laicismo positivo, que es el que defiende la Iglesia Católica, que es la iglesia mayoritaria, y otras iglesias que la acompañan, y el laicismo negativo. ¿Cuál es el laicismo negativo? El laicismo mexicano, que surge hace 150 años, con una guerra que inició, esto es muy importante destacarlo, inició la alta clerecía. La guerra de reforma la inició el obispo de Puebla cuando armó al ejército de Antonio Aro y Tamariz para derrocar al gobierno, donde se da la primera nacionalización. Entonces, este laicismo es considerado negativo por la Iglesia y por eso el cardenal Bertrone vino al Teatro de la República en Querétaro a declarar que había que acabar con ese laicismo negativo y que había que hacer un laicismo positivo que entra dentro de la corriente integrista que ahora es la política del Papa Ratzinger y desde luego pues de la Iglesia Católica en México, que consiste en que lo político no se puede separar de lo religioso y por lo tanto